En mi último desglose de Daniel Matamala cité un artículo. Este artículo trata sobre parlamentarios como Mike Orsini y Giorgio Jackson que antes estaban contra Carabineros, legislaron en contra de Carabineros y hoy día están a favor. Hoy les invito a esta nueva sección de lectura de noticias y vamos a hablar de la noticia más importante del día de hoy. Vamos a ello. En la columna pasada del desglose de Daniel Matamala, él explicaba que Carabineros estaba básicamente haciendo sedición o dando una opinión política. Y el general Yáñez, en ese desglose, se citaba al general Yáñez con sus palabras en ese desglose. Lo que yo les dije, que no una muestra de frustración. Hoy vamos a hablar de ese artículo al que yo cité, cuando se analiza la actualidad informativa relacionada con cómo legislaban esos diputados antes y cómo han cambiado su parecer en el gobierno el día de hoy. Y el nombre de la noticia es el día en que Orsini y Jackson presentaron un proyecto para impedir que Carabineros hiciera controles de identidad. Eso se hace en Europa y en Estados Unidos, control de identidad. Jackson y Orsini no querían que se hicieran controles de identidad. ¿Qué es el control de identidad? El control de identidad es cuando un carabinero, usted está en la calle, un carabinero se cruza con él y él le pide su carnet. Y él revisa su carnet y verifica que todo esté en orden. El Poder Judicial del Perú lo define de una manera más explícita. Dice: esta diligencia de control consiste en el requerimiento de identificación personal realizado por efectivos policiales en la vía pública o en cualquier otro lugar donde se realice la solicitud, cuando resulte necesario para prevenir un delito u obtener información útil para averiguación de un hecho punible. Es decir, controlar los antecedentes para prevenir y evitar cualquier delito o hecho punible. Punible quiere decir que tenga pena de ley, que pueda ser juzgado y tenga una pena, una condena finalmente. Eso es lo que es. Y eso lo están haciendo nuestros vecinos en el norte, Perú. O sea, no estamos hablando solamente de Europa y de Estados Unidos, estamos hablando de nuestros vecinos en Latinoamérica. Comienzo con la noticia. En enero del 2021, la diputada de Revolución Democrática, junto al actual ministro de Desarrollo Social y un puñado de otros parlamentarios, presentaron una iniciativa que buscaba derogar 3 leyes en materia de seguridad. 2 puntos: el control preventivo de identidad, la ley antibarricadas y la ley de seguridad del Estado. A 2 años del intento del Frente Amplio por dejar sin efecto estas herramientas de seguridad, ahora el gobierno las impulsa mediante 16 urgencias legislativas. ¿Por qué antes sí y ahora no? ¿O por qué antes no y ahora sí? Veamos en el artículo. Dice el artículo, tras la muerte esta semana del carabinero Alex Salazar, que fue atropellado por un delincuente en el centro de Concepción, el gobierno del presidente Gabriel Boric ha intentado marcar el punto de que los temas de seguridad están entre los más prioritarios de su agenda. Y una de las cosas que hizo para demostrarlo fue presentar 16 urgencias legislativas a proyectos de ley de esta materia que actualmente están en tramitación en el Congreso. O sea, ahora es urgente, pero antes no era urgente. Y antes lo querían eliminar. ¿Por qué? Porque ahora se le está yendo de las manos y necesitan poder subir en las encuestas. Porque en las encuestas en Chile, la primera prioridad es la seguridad. Como el gobierno del presidente Boric está muy mal evaluado, entonces necesitan subir en las encuestas. Entonces, ¿qué hacen? Impulsan la agenda pública, políticamente hablando, para poder ganar más votos y mayor aprobación. Lo que les importa realmente es mantenerse en el poder. Y ahora hacen esta urgencia con 16 medidas. Entre las iniciativas se encuentra el proyecto para la persecución del narcotráfico y el crimen organizado, el que sanciona el delito de sicariato y el que agrava las penas del delito de secuestro. Bueno, y acá el artículo tiene otro título. Dice: Boric y sus ministros rechazaron proyectos de seguridad cuando estaban en el Congreso. Pero en esta área el gobierno ha debido lidiar con los cuestionamientos por su comportamiento pasado, cuando el mandatario y algunos de sus ministros, como Camila Vallejo y Giorgio Jackson,
rechazaron como diputados los proyectos de seguridad que impulsaba la administración del presidente Sebastián Piñera, como la ley de fuegos artificiales, la ley Juan Barrios, la ley que exige la renuncia al uso de la violencia en política y la ley de protección de infraestructura crítica. Hay una nota, si quieren ir al artículo, hay una nota sobre estas leyes. Que si quieren saber más sobre estas leyes, pueden ver en la nota en el libro que está linkeada ahí, sobre estas leyes y más que se rechazaron. Una de estas leyes es la Juan Barrios, por ejemplo, que era un camionero al que se le quemó vivo dentro de su camión para evitar la quema de camiones. La ley de los fuegos artificiales para que los niños no se quemaran y para evitar que los narcos sigan usando fuegos artificiales. Dicho sea de paso, lo siguen usando porque nadie controla. Este tipo de leyes son las iniciativas que promulgó el gobierno Sebastián Piñera y que rechazaron estos tipos. En ese entonces, la estrategia parlamentaria del Frente Amplio, el Partido Comunista y otros partidos de izquierda no era solamente bloquear la agenda de seguridad de Piñera, rechazando sus proyectos, sino que también presentaron iniciativas para derogar leyes que estaban vigentes, que servían para combatir de mejor manera algunos delitos y que permitían a las policías hacer un trabajo preventivo. ¿Cómo se da vuelta la chaqueta, no? El proyecto de Orsini, acá hay un titular, dice: el proyecto de Orsini y diputados de izquierda para derogar el control preventivo de identidad, la ley antibarricadas y la ley de seguridad del Estado. Orsini los quería derogar. Esa que cuando le pidieron de comentar algunas noticias, cuando estaba Junta 20, decía: no cacho nada, esa misma. Un ejemplo fue lo que ocurrió el 5 de enero del 2021, 2 años atrás, un poco más. Cuando Mike Orsini, Giorgio Jackson, Miguel Crispi, Catalina Pérez, Jorge Brito, Boris Barrera, Claudia Mix, Daniela Chiccardini, Emilia Nullao y Cristina Girardi presentaron un proyecto de ley que buscaba derogar, escúcheme bien, derogar el control preventivo de identidad, la ley antibarricadas y la ley de seguridad del Estado. Esta misma gente, estas lumbreras. La iniciativa, que se encuentra en primer trámite en la Cámara y que no ha tenido ningún movimiento desde que ingresó, sostiene que estas tres leyes, comillas, se han utilizado únicamente para neutralizar a adversarios políticos, para silenciar a quienes ejercen su legítimo derecho a la protesta social y para estigmatizar a sectores de la población que ven vulneradas sus garantías constitucionales por parte de las policías que ejercen un control discrecional sobre ellos. Bla, bla, bla. Querían derogar estas leyes para que Carabineros no tuviera control cuando eran gobierno. Ahora que son gobierno lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque en ese momento les era funcional tener a la gente en las calles y que Carabineros tuviera el menos poder posible. Hoy en día, como ya no les es funcional a esta gente, porque protesta y les molesta, ahora necesitan Carabineros empoderados, me carga esa palabra, o con mejores facultades, mejor dicho, para poder ejercer su función. Mira cómo es rápido la vuelta de chaqueta de estas personas. Dice aquí en el artículo, dice: respecto de la ley antibarricadas, los diputados firmantes sostienen que es una legislación penal profundamente lesiva, o sea que hace muchos daños a los derechos fundamentales de libertad de reunión, de asociación, de expresión y de derecho a protesta. O sea, si hago una barricada, estoy exprimiéndome. La ley en comento no es otra cosa que la expresión del populismo penal, como única respuesta a la demanda de reivindicaciones sociales. O sea, si yo pongo neumáticos en la calle, los pongo a quemar, quemo a alguien o alguien se quema y impido el tráfico, que es la libertad de todas las personas, porque lo que usted está haciendo, hacer barricadas, usted le está impidiendo el derecho a otras personas de poder desplazarse. Entonces lo que usted está haciendo es pisar la libertad de otro en pos de sus propios intereses. Por lo tanto, esta ley era una buena iniciativa y Mike Orsini y sus amigos del cartel de Puebla lo querían sacar. Sobre la ley de seguridad del Estado señalan que no solo contraría gravemente los estándares internacionales, así como las propias garantías constitucionales vigentes, sino que constituye una norma absolutamente innecesaria desde el punto de vista jurídico. La ley de seguridad del Estado, estimados amigos, es mucho menor o tiene mucho menor fuerza que las leyes que tienen nuestros vecinos, Argentina, Perú, Bolivia, Brasil. Entonces decir que está a los estándares internacionales o que está mucho más fuerte que los estándares internacionales
dígame cuáles son los estándares que están usando, porque hay varios estándares y no son precisamente los de Europa y Estados Unidos, dicho sea de paso. Por último, sobre el control preventivo de identidad, agregan que corresponde a un populismo penal y que fue una iniciativa sin evidencia empírica y llevada adelante a través de argumentos de corte emocional o de sentido común, que poco tenían que ver con la realidad. El sentido común tiene mucho que ver con la realidad, pero que sin embargo triunfaron en el Congreso a costa de los derechos de las personas. En el año 2019, por ejemplo, el control preventivo de identidad permitió la detención de 95.740 personas, lo que a juicio de los diputados fue poco, pues representa un 2% de los controles hechos. Comillas, la gente necesita que Carabineros realice aproximadamente 5 millones de controles preventivos de identidad para lograr solamente un 2% de detenciones, sostuvo la diputada Maite Orsini. Cabe recordar que hace algunas semanas Orsini se vio envuelta en una polémica relacionada con esto, pues se supo que llamó a un general de Carabineros para interceder luego que el exfutbolista Jorge Valdivia fuera detenido en un control preventivo de identidad en el mes de enero de este año. Esa es otra parte de la farándula política que no vamos a abordar, pero para que ustedes recuerden, Maite Orsini llamó a una general de Carabineros para que no se llevaran detención a Jorge Valdivia, que es un futbolista, un exfutbolista, porque había provocado un accidente o se encontraba en estado de ebriedad o ambos. No sabemos bien qué es lo que ocurre. Y hay otro titular, dice, Jackson 2 puntos, son 3 normas que no aportan en lo absoluto. El ministro Jackson, al momento de presentar el proyecto, el entonces diputado Giorgio Jackson señaló que, comillas, son 3 normas que no aportan en lo absoluto, sino que hacen retroceder los derechos de las personas. Y no aportan en el control del delito, sino que fortalecen en la discrecionalidad de un gobierno y el aparato estatal tiene sobre las libertades de las personas. No entendí nada de lo que puso. El programa de gobierno de Gabriel Boric también proponía derogar la ley de seguridad del Estado, pero paradójicamente ahora la Moneda la utilizó para querellarse en contra de los camioneros que protestaron bloqueando algunas carreteras del país. Usemos la norma para atacar a los camioneros, pero dejemos la Araucanía libre. Temucuicui, donde había incendios a todos lados, Temucuicui totalmente protegido. ¿Y cuál fue el problema de los incendios? Los conejos y el cambio climático. Raya para la suma. Cuando no eran gobierno, fuera Carabineros, quitémosles todas las leyes que los favorecen o que les dan herramientas. Ahora que son gobierno, apoyemos a Carabineros, démosle ley y pongamos urgencias. Y cuando se pone una urgencia de ley hay que revisarla inmediatamente, porque el Ejecutivo da la urgencia a la ley, ellos ponen la música. Entonces, ¿cómo se dan vuelta la chaqueta? Y después, cuando justificaban todas estas cosas que habían que derogar, que había que hacer otras leyes, etcétera, usaban lo que se dice en buen chileno, y que me perdonen los académicos, el cantinfleo. Es decir, una sopa de letras, una sopa de palabras para decir absolutamente nada. Y ahora más encima, con su reforma tributaria, quieren más dinero. O sea, no solo quieren subir las facultades del Estado, pero también quieren más plata. Y hicieron una tremenda pataleta porque se las rechazaron. Soy Fedor, les agradezco por haberme seguido en este artículo. Por favor, no se olviden de suscribirse, darle like y compartir porque ayuda mucho al algoritmo. Comenten y díganos qué noticias les gustaría que analicemos en esta nueva sesión. Y para la sección de desglose, decirnos qué autores o qué columnistas quieren que los leamos y le hagamos servicio social para leer. Así que tengan muy buenas tardes y que Dios los bendiga.